En 10 minutos te voy a compartir el marco estratégico que utilizan las principales gestoras de fondos de inversión para estructurar portafolios sólidos. Cero especulativos, cero ruido de redes sociales, sino una estrategia clara en la cual vamos a entender cuál es el rol que juegan los instrumentos de renta variable y los instrumentos de renta fija dentro de una estrategia de inversión. Si eres nuevo en este canal, un gusto saludarte. Mi nombre es Fabricio González. Soy experto en gestión financiera e inversión y trabajo de la mano con las principales firmas de gestión patrimonial en Latinoamérica. Espero que este video sea el inicio de entender cuáles son esos fundamentos claves que una persona debe comprender para que pueda estructurar una estrategia de inversión que le ayude a alcanzar su propósito. Si estás listo, vamos a ello. Cuando vamos a estructurar una estrategia de inversión, es importante primero identificar o responder el propósito inicial o el propósito real por el que yo voy a estructurar una estrategia de inversión. Una estrategia de inversión puede estar enfocada al crecimiento de capital. Una estrategia de inversión puede estar enfocada a la protección de capital. Y de manera bastante sencilla, esto acoplado tanto a los inversores no institucionales, sino a los inversores promedio, a todas aquellas personas que pues desean hacer crecer sus ahorros y quieren no solamente tener su dinero en CDP, sino realmente comprender los fundamentos sobre cómo distribuir el capital que tengo o el capital que yo voy construyendo. Por lo que una vez una persona tiene bien claro cuáles son sus objetivos de inversión, si son a largo, a mediano o a corto plazo, entiende también cuál es su perfil de inversionista, ya que recordemos que en el mundo de inversiones las personas, tanto a nivel físico como jurídico, tienen diferentes perfiles. Están los perfiles conservadores, que son aquellas personas que no les gusta tomar muchos riesgos a la hora de poner a trabajar su dinero y prefieren tener rendimientos más bajos, pero con una certeza muchísimo mayor sobre el valor o el de que van a tener sus rendimientos. Y en el otro extremo tenemos los inversores agresivos, aquellos inversores que tienen una parte importante de su capital en instrumentos de alto crecimiento de renta variable. Ahora, como el objetivo de este canal es pues poder simplificar el lenguaje técnico, financiero, de inversión, vamos a iniciar primero con definir los dos caminos que tiene un inversor sobre los instrumentos que tenemos a disposición. El primer grupo de instrumentos que tiene una persona para invertir se le conoce como instrumentos de renta fija, que en su esencia es prestar dinero. Prestar dinero a instituciones, prestar dinero a países, prestar dinero a empresas, en donde esta institución o persona se compromete a pagarte de manera fija una tasa de interés por el dinero. La característica principal de estos instrumentos que podemos adquirir tanto en bolsa de comercio, bolsa de valores o de manera privada, como prestar del dinero a tu tía, a tu tío, a un primo y que te pague una tasa de interés, es que no tienen volatilidad intrínseca. Y aquí es importante definir conceptos esenciales que me van a permitir a mí comprender esto. Cuando nosotros hablamos de volatilidad, es importante diferenciarlo del riesgo. La volatilidad se entiende como la fluctuación que tiene el rendimiento de un activo en un corto plazo o en un determinado momento. Cuando nosotros hablamos de que los instrumentos de renta fija no tienen volatilidad intrínseca, es porque como el dinero que yo gano proveniente de esos instrumentos viene proveniente de una tasa de interés que me va a pagar una institución o una persona, simplemente no tienen esta característica que sí la tienen los instrumentos de renta variable. Ahora, ¿qué propósito tienen los instrumentos de renta fija en un portafolio de inversión?
Bueno, los instrumentos de renta fija tienen primero un factor de protección. Al tener certeza desde el día uno qué rendimiento voy a obtener, puedo tener la certeza de que voy a contar con ello durante ese año, lo que me va a dar la tranquilidad de que voy a mitigar la inflación y que voy a preservar el valor de mi capital durante el tiempo que lo tenga. Por otro lado, el propósito de los instrumentos de renta fija es generar ingresos pasivos, efectivamente. Normalmente cuando yo tengo mi capital en instrumentos de renta fija es porque ese me está generando un flujo de ingresos mensual, trimestral, semestral o anual constantemente. Y la característica clave que debo comprender sobre los instrumentos de renta fija es que utilizando uno de los principios de inversión que es a mayor potencial de crecimiento que tenga un activo, menor va a ser el riesgo o la volatilidad. La característica fundamental de los instrumentos de renta fija es que tienen una rentabilidad baja. Una rentabilidad que cuando yo la comparo con el potencial de crecimiento o de rentabilidad que puedo obtener de los instrumentos de renta variable, simplemente no hay comparación. Estamos hablando que el instrumento más conservador, que son las letras del Tesoro de Estados Unidos, que es literalmente prestarle dinero a Estados Unidos, pues te van a pagar un 3-4% al año del retorno. Ya si nos vamos un poco más profundo, hay instrumentos un poco más, más sofisticados que unifican o que hay un riesgo un poquitito mayor, pero igualmente entra dentro de la categoría de instrumentos de renta fija, que son productos estructurados que emiten bancos sistémicos, que son instrumentos que le pueden dar al inversor un rendimiento entre un 8, incluso un 12%, pero aquí entendiendo que si bien el instrumento no tiene volatilidad, o sea, la fluctuación, sí hay un riesgo inherente dentro del instrumento, por lo que puedo obtener ese tipo de rendimiento, por lo cual es importante pues comprenderlo. Por lo menos aquí en Costa Rica, mi país, hay instrumentos que podemos adquirir en bolsa de comercio, que también son instrumentos que utilizan como activos subyacentes las propiedades inmobiliarias que están desarrollándose en zonas de alto crecimiento, que igualmente dan una rentabilidad fija al inversor. Entonces, una vez teniendo claro el propósito, la razón de ser de los instrumentos de renta fija, y aquí pues digo unos ejemplos que podemos obtener. Vamos ahora con los instrumentos de renta variable. Los instrumentos de renta variable, como lo indica su nombre, son instrumentos que la rentabilidad anual es incierta. Si bien normalmente cuando yo invierto en un instrumento de renta variable, que uno de los más conocidos son los clásicos ETFs o fondos indexados que replican índices bursátiles como el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq o acciones puntuales, acciones de empresas tecnológicas. Estos son activos cuya característica principal es que tienen volatilidad intrínseca, o sea que cuando yo adquiero un activo de renta variable, desde el día uno yo voy a ver la fluctuación que tiene el valor del activo en el tiempo. El pro que tienen estos activos es que tienen un potencial de crecimiento enorme. Ahora que estamos hablando que instrumentos como fondos indexados al S&P 500 han tenido un retorno anual de 2 dígitos los últimos 10 a 15 años, superando el 12-13%. Y si ya nos vamos a instrumentos un poco más volátiles como lo que son activos digitales, ahí podríamos ya estar hablando de rendimientos superiores al 20 o 30% anualmente. Ahora bien, ¿para quién o para qué? ¿Cuál es el rol que juegan los instrumentos de renta variable dentro de un portafolio de inversión? Los instrumentos de renta variable son el motor de crecimiento de un portafolio de inversión. Porque al ser esos instrumentos que en lapsos puntuales del tiempo pueden generar rentabilidades de 2 dígitos, es ese componente que me permite a mí
tener la garantía de que voy a vencer la inflación, que recordemos que ronda un promedio entre un 3 a un 5% en países como Costa Rica y en países como Estados Unidos de un 2,55%, son instrumentos que realmente no solamente me voy a mitigar la inflación, sino que me van a hacer crecer mi capital. Y la característica fundamental por lo que lo hace un instrumento enfocado al crecimiento de capital es que no son instrumentos pensados para generar ingresos pasivos. Eso es importante tenerlo claro. Son instrumentos en donde el rendimiento que generen se reinvierte dentro del principal, dentro del capital, con el objetivo de generar el interés compuesto, del que estoy seguro muchos aquí han oído hablar, que es el factor principal que hace que un capital pueda crecer de manera exponencial a lo largo de los años. Teniendo esto claro, teniendo la dinámica entre renta fija, renta variable, aquí la pregunta que yo me debo hacer es, ¿uno es mejor que el otro? La respuesta es no, ya que como vimos, cada uno tiene roles distintos dentro de un portafolio de inversión. Es clave comprender el concepto de asset allocation o donde yo voy a colocar distribución de activos dentro de un portafolio para poder saber qué porcentaje de mi capital yo voy a tener en instrumentos de renta variable y qué porcentaje de mi capital yo voy a tener en instrumentos de renta fija. Es importante comprender al número uno el momento de vida en el que me encuentro, ¿ok? El propósito de la inversión y mi perfil de inversionista. Si bien hay varios criterios de asset allocation, de distribución de activos que podemos encontrar de diferentes expertos en el área. Uno de los que personalmente me gusta utilizar es el que es la división que utilizan Benjamin Graham, que fue el autor de obras como Inversor Inteligente o Security Analysis, en donde la fórmula que él utiliza es bastante simple, en donde tu edad, por ejemplo, tenés que restarle a 100. Entonces, pues agarras 100 literalmente y, por ejemplo, si sos una persona que está en sus 30 años, entonces tú le restas a esos 30 100. Entonces, tu edad sería el porcentaje de activos que deberías tener en instrumentos de renta fija y el resultado de la resta, en este caso los otros 70, sería el porcentaje de capital que yo debería tener en instrumentos de renta variable. Ahora, ¿por qué así? ¿Cuál es la lógica detrás de este tipo de fórmulas? Precisamente al comprender la naturaleza de los instrumentos de renta variable, en donde entendemos que los instrumentos de renta variable en el mediano y largo plazo han demostrado ser extremadamente seguros, ¿verdad? A pesar de que hayan años en donde yo pueda ver una rentabilidad negativa, cuando yo proyecto el crecimiento de, por ejemplo, un índice como el S&P 500 en 10 años, 15, 20 años, puedo tener fácil 2, 3, 4, hasta 5 años negativos en donde al finalizar el periodo de inversión igualmente voy a obtener ganancias. Por lo que cuando una persona está en sus 30, 40, asumimos que tenemos bastantes años para que ante eventuales caídas que pueda tener la bolsa de valores, la persona pueda recuperarse. Por lo tanto, está la lógica que hay detrás de este tipo de fórmulas, por lo que conforme una persona se va acercando al momento de jubilación o el momento en donde pues ya va a ocupar su capital más líquido y busca precisamente ya no ser ese ente generador de ingresos, ¿verdad? Llámese por su trabajo, por su negocio, sino que más bien lo que desea es ya disfrutar ingresos pasivos provenientes de sus inversiones y mitigar la volatilidad intrínseca de activos de renta variable. Entonces, conforme yo voy avanzando en edad, voy cambiando de distribución de instrumentos de renta variable a instrumentos de renta fija, instrumentos que me van generando rendimientos, instrumentos que no tienen volatilidad, que si bien tienen un porcentaje de rendimiento menor, en ese caso ya mi objetivo no va a ser tanto un crecimiento agresivo, ¿verdad? Porque el crecimiento agresivo, pues ya lo tuve en la etapa de más productiva, ¿verdad?
Y aquí lo que yo más bien quiero es, ya tengo un capital más grande, lo que yo quiero es un rendimiento constante que me permita a mí ir pagando mi estilo de vida y demás. Entonces, esta es una pequeña distribución. Luego ahí ya entran las estrategias que voy a utilizar de, ok, de toda la gama de instrumentos de renta fija que tengo a disposición, qué porcentaje voy a utilizar y en renta variable de igual manera. Pero el objetivo de este video es poderles dar una pequeña pincelada sobre cuál es la lógica que tengo que tener acorde al momento de vida para poder distribuir mi capital a la hora de realizar estas inversiones. Familia, un gusto haber compartido con ustedes este video. Si no me sigues, no te olvides suscribir, darle a la campanita, me gusta y compartir pues este video con personas a las cuales desees ayudar a mejorar su situación financiera y a estructurarles realmente una vida financiera próspera tomando buenas decisiones. Si alguno pues desea un asesoramiento más personalizado, abajo les dejo mis redes sociales, tanto mi Instagram como mi LinkedIn. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.